Y hermanos, vamos a seguir con el tema de la semana pasada. Y hermanos, usted no me puede dejar mentir que cuando nosotros somos niños o cuando alguien es niño, quiere ser igual a su papá y la niña quiere ser igual a su mamá, ¿verdad que sí? Eso siempre pasa en todas las familias. Y la verdad, hermanos, es que es una realidad. Los hijos llegan a ser como los papás. Y se cumple el dicho de que los hijos son el reflejo de los padres. Y eso es una grandísima verdad que a veces nosotros no queremos entender o que no queremos aceptar. Por ejemplo, un servidor, tenía, ¿verdad? Antes de venir a Cristo tenía mucho del carácter de mi papá. Y era un carácter muy feo, ¿verdad? Y lo reconozco. Pero yo de niño también quería ser como mi papá y se me cumplió ser igual como mi papá. Pero ahora, hermanos, necesitamos ser como nuestro Padre Celestial. Ahora somos hijos de Dios y necesitamos ser hijos de nuestro Padre Celestial. Necesitamos ser una imitación de nuestro Dios. Así como de chiquitos queríamos hacer el reflejo de nuestro papá, nosotros, hermanos, tenemos que querer ser el reflejo de nuestro Dios. Y en esto me voy a enfocar, hermanos, y seguimos con el mismo tema de ser imitadores de Cristo. Y hermanos, nosotros debemos de seguir a Cristo e imitarlo a Él, tal y como Él es. Sé que son zapatos grandes para llenar, ¿verdad? Sé que es algo grandísimo que no podemos llenar con nuestra vida. Pero, hermanos, no es imposible. Si Mateo lo muestra a Cristo como Rey y como Mesías, y si Marcos muestra a Cristo como siervo, y si Lucas lo muestra como hombre y Juan como el Dios Todopoderoso, ¿qué debemos nosotros de estar imitando a nuestro Señor Jesucristo? La semana pasada veíamos cómo lo muestran los evangelios y cómo nosotros debemos de estar imitándolo a Él. Si es mi Rey, voy a ver qué es lo que quiere el Rey para mí. Yo soy su súbdito, yo soy su sirviente, yo voy a hacer lo que el Rey me mande. Porque en el tiempo de los reyes, díganme, a un desobediente para el rey, ¿qué le costaba? Lo encarcelaban y le daban cuello, en otras palabras. Y si Cristo es mi Rey y mi Salvador, necesito conformarme a su imagen. Necesito conformarme a lo que Él es. Ahora, y si Marcos como siervo, ahí me está diciendo que debo ser igual siervo. Y Lucas la humanidad, debo demostrar mi humanidad, ¿verdad? Mi humanidad hacia la gente, ¿verdad? Como lo vamos a ver la semana que entra. Y si Juan lo refleja como Dios, ¿qué demanda Dios de nosotros? Santidad. Exactamente, santidad. Pero nos vamos a ir por partes, hermanos, ¿verdad? Nos vamos a ir por partes. ¿Por qué? Porque hay mucho de Jesucristo que necesitamos ir imitando. Y por boca de Él nos invita a imitarlo, hermanos. Por boca de Él. Vamos a Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. Dice
Mateo 11, 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, en esta tarde quiero darte la gloria y la honra, Señor, y la alabanza, reconocer tu grandeza, mi Dios, reconocer tu deidad, tu gran majestad, mi Dios, reconocer la exaltación de mi Señor Jesucristo como Dios, como siervo, como mi Rey, como mi Maestro, Padre. En esta tarde, Señor, queremos honrarte, Señor, con la predicación de tu palabra, Dios. Y pedimos que hables a nuestros corazones y que veamos cada faceta en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos obres en nuestras vidas y que tú, Padre mío, nos puedas guiar y nos puedas ayudar a expresar tu palabra. Te pido por aquellos que no están entre nosotros, que tú los bendigas donde quiera que estén, Padre, y que tú puedas mover sus corazones, Señor, para tener la comunión y recibir la enseñanza de tu palabra. Te damos gracias, Padre, por los que estamos aquí presentes, y te pedimos para que tú nos bendigas grandemente, Señor, en esta tarde. Te damos la gloria y la honra en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y hermanos, nosotros debemos de imitar a Jesús siguiendo sus pisadas, pero al mismo tiempo siguiendo lo que Él nos invitó a hacer. Aquí en el versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Hermanos, ¿qué debemos nosotros de estar aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo? Hay muchas cosas que nosotros debemos de estar imitando de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, hermanos, es interesante porque en los versículos anteriores, Cristo le está predicando a las ciudades de... ¿A cuáles ciudades les está predicando? De Corazín y de Betsaida, en donde les dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si hubieran escuchado las cosas que escuchan ustedes, muchos quisieron haber escuchado estas cosas. Quiere decir que los de esa tierra rechazaron la predicación de Jesucristo. Pero hubo un grupo que no rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo lo dice en el versículo 25: Te alabo, Padre del cielo, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, hablando de los escribas y fariseos, hermanos. Porque ellos eran los sabios y entendidos en la ley de Moisés, hermanos. ¿Sí? Ellos rechazaron por completamente a Cristo, y esto, ¿verdad? Dice: gracias Dios, ¿verdad? Porque se lo enseñaste, dejaste que un grupo que de verdadmente tenía el corazón dispuesto, de nada de soberbia, para recibir lo que yo vengo a traerles, Señor, ¿verdad? Y luego dice, ¿verdad?, que todas las cosas le fueron entregadas por el Padre, y no conoce el Padre sino el Hijo, ¿verdad? Y ni el Padre conoce a algunos sino el Hijo, y aquel a quien lo quiere revelar. Hermanos, aquí a todos se nos ha revelado nuestro Señor Jesucristo.
Todos hemos entendido que es nuestro Dios, nuestro Salvador. Todos hemos entregado nuestra vida a Jesucristo. Entonces nosotros podemos entender las grandes palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él lo ha revelado a nosotros. Él está hablando de la salvación en estos versículos. Y dice el siguiente versículo, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Eso es lo que está diciendo. Está invitando a las personas a descansar en Él. Él está hablando de la salvación. Él está hablando de esa salvación que rechazaron los entendidos. Y hermanos, si aquí hay alguien que no es salvo, es el momento, ¿verdad?, de que pueda entender que tiene que arrepentirse y poner su vida en el Señor Jesucristo. Pero si todos hemos nacido de nuevo, qué bueno, hermanos. Y hasta aquí Cristo nos ayuda, nos invita a descansar en Él. Nos invita a descansar completamente en Él. Y si todos nos hemos venido a Cristo, ya estamos descansando. ¿De qué, hermanos, estamos descansando? ¿De qué descanso nos está ofreciendo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el descanso que nos está ofreciendo? ¿El descanso del trabajo? No, hermanos, sino el descanso de una vida de pecado para nosotros. Para este grupo al que le habla, un descanso de las cargas que ponían los escribas y los fariseos sobre ellos, hermanos. Pero a nosotros Dios nos ha dado ese descanso, ¿verdad? Y nos ha dado vida eterna. Y ahora somos sus hijos. Y ahora necesitamos, como hijos, imitar a nuestro Padre. Y después de la salvación, Cristo nos invita a imitarlo. ¿Por qué? Dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cristo nos invita a nosotros a estar aprendiendo de Él, de su vida personal, de su vida que pasó por esta tierra. Nos invita a que nosotros aprendamos de Él. Y hermanos, aprender de Jesucristo no nos llevaría todo un tiempo aprender de nuestro Señor Jesucristo. Pero los evangelios han retratado a Jesucristo, y en sus palabras, en sus dichos, en todo lo que Él habló, Él nos habla en qué necesitamos nosotros imitarle a Él. Y Él dice, esta palabra imitar, hermanos, esta palabra aprender de mí, es una palabra que quiere decir aumentar el conocimiento o crecer en conocimiento. Aprender por investigación o por observación. Aprender por uso y práctica. Y adquirir hábito de estar acostumbrado a hacerlo. Cristo nos está diciendo con esta simple palabrita es que tú tienes que venir a la palabra de Dios y tú tienes que entender cómo fui yo para que tú también me imites y lo seas de la misma manera, estudiando, leyendo, entendiendo y al mismo tiempo practicando esa forma de vivir como Él lo hizo. Me duele ver que hoy en el cristianismo, bien lo decía nuestra hermana Florecita, es un cristianismo mediocre ante la comparación de nuestro Señor Jesucristo. Mediocre, hermanos, así lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tenemos que estar imitando a Cristo y lo primero que estamos imitando es el mundo. Estamos imitando el mundo, estamos imitando las costumbres de otras partes, estamos imitando todo el pecado y la perversidad que hay en el mundo. Y el cristianismo de hoy en día, hermanos,
tristemente está enfocado en otras cosas menos que en Dios. Unos, prosperidad. Otros, religiosidad. Esta es mi doctrina, esto es lo que nosotros hemos establecido. Ahí. Otros, en los bienes materiales. No son malos los bienes materiales, pero muchos cristianos están enfocados en lo material, hermanos. Estamos enfocados en eso. Sabemos que son tiempos difíciles económicos, pero hermanos, parece ser que cuando hay prosperidad nos enfocamos siempre en eso y dejamos la piedad de Dios. Y vivimos un tiempo, hermanos, en donde no estamos entendiendo nada de nuestro Señor Jesucristo. Y si decimos, es mi Salvador, sí es mi Señor, y es esto y es lo otro, pero hermanos, no estamos aprendiendo a reflejar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no estamos aprendiendo nada? Y me atrevo a decirlo, porque no veo vidas reflejando a Cristo Jesús en su vida personal. Debemos nosotros de comprometernos a reflejar a Cristo en nuestras vidas, aprender a recibir ese consejo de Él, hacer una copia de Él, hermanos. Así como el mimo, decíamos la semana pasada, imita bien los movimientos de lo que quiere expresar, imitémonos a Jesucristo. Imitemos completamente a Jesucristo y aprender cada uno de sus pasos. Hermanos, ¿estamos aprendiendo quién es Jesucristo? Hay un libro muy bueno de Miguel Núñez que se llama ¿Quién es Jesús? Porque ahora ni los cristianos saben decir quién es Jesús. En serio, no saben decir quién es Jesús. Yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero muchos no saben decir quién es Jesús. Y se enfocan en la humanidad, y se enfocan en una cosa, pero siempre se enfocan en una verdad de Cristo, pero no en toda la verdad, hermanos. Nosotros tenemos que seguir aprendiendo de nuestro Señor. Y Él nos invita a aumentar nuestro conocimiento de Él. ¿Qué predicaba Humberto en Efesios? Que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, en el conocimiento de Él. Esto viene por parte del Espíritu Santo y de tu espiritualidad, hermano. Y si tú tienes espiritualidad, tú debes de ir entendiendo quién es Él y qué debo de imitar de Él. Pero no, estamos imitando lo que no tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora bien, el imitar y aprender de Jesucristo tiene que ser un hábito en nuestra vida. Y yo les voy a decir sinceramente, he fallado en el respecto. Les voy a decir por qué. Porque si nosotros nos descuidamos en nuestra vida espiritual, de un momento ya nos desviamos de lo que aprendimos de Jesucristo, hermanos. Si nosotros nos empezamos a enfocar en otras cosas, empezamos a desviarnos de Jesucristo. En otras palabras, hermanos, debemos de enfocarnos siempre en cómo es Jesucristo. Meternos en nuestra mente cómo es Jesucristo para imitarlos, hermanos. Para aprender, necesitamos aprender mucho de nuestro Dios. Necesitamos aprender mucho de Cristo. Y hoy en tiempo de Navidad, la mercadotecnia no falta, hermanos. ¿Y qué celebramos en Navidad? No, pues Navidad, ¿verdad? Los regalos y todo eso y todo. Bueno, quien quiera darse regalos está bien, pero la Navidad está enfocada en
lo material. ¿Sí? Nunca está enfocada en recordar a nuestro Señor Jesucristo. Nunca está enfocada en exaltar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué en vez de enfocarnos en esa mercadotecnia, hermanos, no nos enfocamos en predicar ese evangelio? ¿Por qué no nos enfocamos en llevar este mensaje a las personas de salvación? ¿Por qué no nos enfocamos? ¿Por qué? Porque el mundo nos tiene atorados, hermanos. El mundo y sus deseos nos tienen atorados completamente. Nos atrofian el cerebro las cosas del mundo. Como son más fáciles, pues prefiero lo más fácil. Pero lo de Cristo, como es difícil, entre comillas, ahorita lo vamos a ver, pues se me hace más difícil hacerlo. Pero ese no es un pretexto, hermanos. Ese no es un pretexto para no seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermanos, aquí Cristo nos invita a seguir su ejemplo. Después de dar la salvación, hermanos, ahora Él habla en el versículo 29 de un yugo, ¿verdad? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo nos está invitando en este capítulo a ser ¿qué? Mansos y humildes de corazón. ¿Y sabían que esta es una de las características más importantes de nuestro Señor Jesucristo? La mansedumbre y la humildad. Hermanos, la palabra manso en esta parte significa una persona que es amable, una persona que es gentil, ¿sí? Una persona que demuestra su gentileza. Y la mansedumbre, hermanos, tiene que ser una parte esencial del cristianismo. ¿Por qué? En las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo del Sermón del Monte, hay un versículo en el 5:5 que dice: bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a ser gentiles, hermanos. No estoy hablando de judío a gentil, ¿verdad? No. Tenemos que ser amables. Tenemos que dar nuestra amabilidad. A mí se me hace bien crudo cuando un cristiano no muestra su amabilidad, hermanos. A lo mejor yo lo hice también en un tiempo y trato de evitarlo. Pero hermanos, nosotros tenemos que ser amables en nuestra vida cristiana. Cristo es un ejemplo de ser una persona que fue amable con las personas. ¿Será una virtud ser una persona amable? ¿Qué crees, Florecita? Sí. Exactamente, es una virtud ser una persona amable, ¿verdad? Por ejemplo, platicaba con un hermano pastor conocido y me platicaba él unas cosas y me decía: mira, fíjate que tengo un congregante que no es nada amable ese hombre. Deja a las personas sin saludar, se va como si no hubiera visto a nadie. Y le dije: ¿qué has hecho con él o qué? Pues yo he hablado con él y a veces ya hasta ni me quiere recibir. Hasta ese punto. Entonces, y yo le preguntaba: bueno, ¿y él ha nacido de Dios o no ha nacido de Dios? Me dice: bueno, él ha expresado no haber nacido de Dios, pero no sé si él, ¿verdad? Pero yo veo en su fruto que no tiene un fruto de mansedumbre, exactamente. No es nada amable.
Dice, ha dejado hermanos con el saludo en la boca. ¿Han conocido cristianos así ustedes, hermanos? Sí. No les pregunto a ustedes porque conocen, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, esta amabilidad, aunque nos rechacen a nosotros, debemos de mostrarla. ¿Sí? Debemos de mostrar esa amabilidad. Sí, aunque sea hasta luego, ¿qué hay? Y ya, ¿verdad? Aunque no te detengas con la persona, ¿verdad? O si te detienes, qué bueno también. Pero necesitamos nosotros ser amables con las personas. Ahora bien, si nosotros no somos amables, ¿qué pensará la gente de nosotros? Si no somos mansos, hermanos, si no somos amables, ¿qué va a pensar la persona de nosotros? Si tú vas así, vas caminando. ¿Bíblicamente o las personas del mundo? Bueno, vamos a ponerle las del mundo primero. Porque dice bíblicamente que por nuestros frutos nos seremos conocidos. Ok. Y por las personas del mundo, pues decir, si son cristianos, pues a lo mejor no quiero ser cristiano. Hay un cierto rechazo, ¿verdad? Y nosotros somos de tropiezo para algunas personas cuando no somos de esta manera. Ahora bien, ¿todos hemos cometido este error? A lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero necesitamos entender que debemos de quitar, no quitar, o sí quitar, pero ya me fui de a Cantinflas, pero debemos de entender que si nosotros hicimos mal, podemos hacerlo bien, corregirlo, ¿verdad? Podemos corregir la mala actitud y así la persona puede decir, caray, me extraña este hombre ahora, ¿verdad? Ahora sí me saludó, ahora sí fue amable conmigo, ahora sí me dio el pase. Por ejemplo, me topé al hermano de Humberto y pues nos llevamos bien y él iba en su taxi y yo iba en el carro. Y él pasó y él quería que yo pasé y no le di el pase. Después me dijo, ¿qué pasó, varón? ¿Por qué no me diste el pase? Y le dije, ¿sabes qué? Ni siquiera lo pensé aquí en mi cabeza. Le dije, pero es que ¿sabes por qué? Y le dije, ¿sabes por qué? Es que se me venía como tironeando el carro y no quería detenerme. Pero también no era el pretexto, ¿verdad? Pero cositas así, hermanos, que gente que tiene confianza te va a decir, oye, pues no me diste el pase, ¿qué pasó ahí? Faltaste a la amabilidad. Ya nomás le dije, bueno, discúlpame pues, ¿verdad? No quise hacerlo de esta manera. Pero hermanos, si nosotros no hemos sido amables, es el tiempo que nosotros seamos amables, que seamos gentiles con las personas, ¿verdad? A lo mejor eso va a ayudar a que si tú le predicas a alguien, él puede acercarse a ti, ¿verdad? Que si tú, por ejemplo, le muestras a tu vecino, por ejemplo, en mis vecinos, pues yo todos los conozco y salgo y les saludo, ¿verdad? Y todos me conocen y si no les saludo, ¿qué le pasa? Bueno, ahí me dicen José o Pepe, ¿qué le pasa a Pepe? ¿Qué ahora no me saludó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con él? ¿Por qué? Porque a todos les saludamos, ¿verdad? Nos hablamos de una manera diferente, ¿verdad? No de buenos días ni nada, ¿verdad? Nos hablamos de otra porque hay confianza, porque nos conocemos, ¿verdad? Si yo no hago eso, pues van a decir, está loco, ¿verdad? Ese hombre no sé qué tenga, ¿verdad? Dice que es cristiano, pero no veo, ¿verdad? su fruto en su vida. Y eso es muy importante, hermanos, la amabilidad, ¿verdad? Es muy importante la amabilidad. Yo antes de ser cristiano no era amable. No era amable para nada. Sinceramente se los digo, pero cuando vienes a Cristo, tú debes de entender que sí debes de ser amable, aún con cualquier parte, en cualquier saludo, ¿verdad? Un saludo, y hola y ya nos vamos, ¿verdad? Y ahí te ves.
Entonces, hermanos, aquí hay una enseñanza para nosotros. La amabilidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 5:5? Creo que tú lo viste ahí, Humberto. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Esa es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte de las bienaventuranzas, créanme que es bien interesante. Es un estudio bien interesante porque la palabra bienaventurado, tanto en el hebreo como en el griego, es bien interesante. No voy a enfrascarme en eso, ya estaremos compartiendo eso. Pero esta palabra bienaventurado o felizmente es el que es amable. Y dice que de ellos es el reino de... Entonces es un reflejo del fruto del cristiano. ¿Sí? Si Cristo así lo fue, es el fruto de que tú has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Ya me fui como los tradicionales, que tú has entregado tu vida a Jesucristo. Pero bueno, pueden decir a alguien, bueno, ¿y qué de las personas que no conocen a Cristo y son amables? Bueno, hay que aprender de ellas, ¿no? Porque hay personas más amables que un ser que nosotros, ¿verdad? Y nos muestran, nos ponen la muestra de que son amables y son mejores que nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ser por medio del Espíritu Santo, entender que debemos de ser más amables con las personas, ¿sí? Ahora, qué bien, regresamos a Mateo 29 y dice otra característica muy importante. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que sean mansos y humildes. Fíjense que esta palabra humildes, ¿verdad? Ya la conocemos mucho, pero me puse a investigar un poquito más, tanto de su significado y algunos comentarios. Y fíjense, dice, es una palabra que significa aquello que es bajo y que no se levanta de la tierra. Una persona de baja condición, ¿sí? Pero lo interesante de esta palabra, en los tiempos de Jesús, hermanos, se usa diferente en nuestros días. Les voy a decir por qué. Porque en los tiempos de Jesús la humildad no era una virtud. ¿Sí? No era una virtud la humildad. Dice A.T. Robertson en su comentario sobre el Evangelio, sobre este pasaje, dice que pertenecía, este término pertenecía al servilismo. ¿Qué será el servilismo? Yo me preguntaba lo que decía A.T. Robertson. Y decía dignidad y servicio y obediencia. Pero era una obediencia ciega a la autoridad. En otras palabras, era como un esclavo que tenía que servir y pues era su labor servir. Y esa era su labor. Y tenía que cumplir con eso. Pero nuestro Señor Jesucristo dignifica esta palabra. Y el apóstol Pablo la exalta. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo la hace una virtud en su tiempo. Lo hace una virtud. Y el apóstol Pablo la dignifica. ¿En qué pasaje? Filipenses 2 dignifica grandemente la palabra humildad y la usa para hablar del Mesías. Y Cristo de aquí dice: yo soy humilde, hermano, yo soy un siervo, soy una persona que está en la baja condición, pero ustedes deben de tener esta virtud. ¿Sí? Ahora Cristo la pone como una virtud
para nosotros, hermanos. Necesitamos ser humildes también. ¿Cuántos fallamos en esta virtud, hermanos? Vamos a participar. ¿Cuántos fallamos en esta virtud? Yo. Heder dijo yo. ¿Quién más dice? Manuel. ¿Quién más dice? ¿Quién más falla en esta virtud? Porque ahora es una virtud. Ya no es nada más un lenguaje ahí para un esclavo. Es ahora para distinguir a un hijo de Dios. Es para distinguir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué dijo? Que el que se humilla será exaltado, y el que se exalta será humillado, ¿verdad? Entonces ahora es una virtud. Hermanos, esta es una virtud que su iglesia debe de tener. Romanos 12:16. ¿Quién me busca Romanos 12:16? Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. El capítulo 12 del libro de Romanos es un capítulo que está enfocado en los dones de Dios, en los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? En los dones de servicio, de mansedumbre, de otras cosas. Pero en el versículo 16 me llama la atención en donde dice unánimes entre vosotros. ¿Sí? Unánimes entre vosotros. Eso es en la iglesia, hermanos. Unánimes entre vosotros, no altivos, ¿sí? Sino asociados con los humildes, con los de baja condición. Entonces, nosotros todos tenemos que ser de baja condición. No estoy refiriéndome a la economía, hermanos. Sí, me estoy refiriendo a que todos nos tenemos que sentir como de baja condición. Filipenses 2 lo dice, ¿sí? Que tú te debes de estimar menor que el otro. En la iglesia, hermanos, todos somos iguales. Aunque Humberto tenga mucho conocimiento en la palabra de Dios, aunque otra persona sea próspero en los negocios, aunque otra persona tenga un intelecto muy grande, hermanos, todos estamos al mismo nivel. Y si nosotros aprendemos la humildad, todos nos vamos a ver menor que el otro. Pero ¿será fácil para una persona sentirse menor que el otro cuando tiene con qué? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuando tiene dinero? ¿O cuando tiene mucho conocimiento? ¿O cuando tiene una grande virtud de sabiduría? ¿Será muy fácil sentirse humilde? Fíjense que no. El éxito, hermanos, engrandece a las personas. ¿Y el orgullo? Los hace orgullosos, Florecita. Los hace orgullosos. ¿Qué dicen? ¿Qué dijo el rey de Babilonia? Por mí se gobierna todo esto, ¿no? Se enalteció grandísimamente y se alabó a sí mismo. Y Dios lo humilló a él. Le mostró, dijo, bueno, tú te exaltas, yo te voy a humillar. Hermanos, nosotros debemos de aprender a no sentirnos muy arriba. Sea cual sea nuestra condición, nuestro conocimiento, todo lo que nosotros tengamos.
¿Qué más hace que un hombre no sea humilde, hermanos? Díganme ustedes, ¿qué más hace que un hombre no sea humilde? Ya dijimos dinero, conocimiento, virtud. ¿Qué más hace que un hombre no sea humilde? ¿O qué posición tiene el hombre y esa posición no lo deja ser humilde? Por ejemplo, los gobernantes, hermanos. El poder. El poder, exactamente, Héctor. El poder. El poder enferma y te subes. Te mareas. Pero entre más alto llegues, más dura va a ser la caída. Entre más alto te sientas, cuando Dios te humille, más duro va a ser el golpe, hermano. ¿Sí? Entonces, si tú ya llegaste más allá del Cerro de la Bufa, aguas, porque el golpe va a estar fuerte, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos que estar a flor de piel, a flor del piso. Ahí tenemos que estimarnos. ¿Por qué? Porque es una virtud de nuestro Señor Jesucristo. Es una posición en la que nosotros debemos de estar. Humberto hablaba de los pastores. ¿Cuántos pastores no se exaltan a sí mismos? ¿Cuántos líderes de sectas no se levantan y se exaltan entre ellos mismos? Nosotros no debemos de ser así, hermanos. En la iglesia de Dios, nosotros tenemos que ser unánimes, hermanos. No altivos, sino asociados con los humildes. En otras palabras, todos debemos de ser humildes. Así era nuestro Señor Jesucristo. Él era una persona humilde. ¿Y quién puede decirle que no a Cristo? ¿Quién puede decirle, no, Cristo no era humilde? ¿Quién puede decirlo? ¿Alguien podrá decir que Cristo no era humilde? Ah, no, la forma en cómo trató a los fariseos y a los escribas, no mostró de humildad. Bueno, eso lo vamos a ver la semana que entra, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué razón Cristo les habló así a esas personas? Pero a las demás personas, ¿cómo les habló Cristo? ¿Con altanería? No, les habló con amor. Ve, tu hijo se ha salvado. Ve y ya no peques más. Mira, ha sanado. Ya no hagas algo peor, ¿verdad? Pero él siempre mostró humildad. ¿Qué pasó cuando sanaba a una persona? Le decía, calla, no se lo digas a nadie. Ve, muéstrate al sacerdote y ofrece tu ofrenda por tu sanidad. Pero no le digas a nadie quién te sanó. Y sin embargo los otros decían, no, aquel fue el que me sanó. ¿Por qué? Porque él no venía como Rey de reyes y Señor de señores. Él venía como un siervo sufriente, hermanos. Él venía como una persona que se venía a humillar y que iba a ser entregado en manos de pecadores, humillado entre los hombres, escupido, vituperado, hermanos. Él se humilló hasta lo sumo, hermanos. Él, aunque le dijo a Pilatos, le dice a Pilatos, ¿tú eres rey? ¿Tú lo dices por tú mismo o te lo dijeron otros? Y le dice Pilatos, ¿que acaso soy judío yo? Y luego en otro evangelio, ¿tú eres rey? Dice, tú lo has dicho, yo para esto he nacido. ¿Sí? Pero él estaba mostrando a Pilato otra cosa, de que él verdaderamente él era el Rey de reyes, Señor de señores. Pero tenía que ir a la cruz primero, hermanos. Tenía que mostrar su humildad, hermanos, a todas las personas. ¿Ustedes creen que si no hubiera sido humilde nuestro Señor Jesucristo, lo iban a seguir? No.
no lo iban a seguir a nuestro Señor Jesucristo. No lo iban a seguir. Hermanos, una virtud tan grande para los siervos de Dios es que seamos humildes. Si tú no eres humilde, hermanos, nadie te va a seguir. En otras palabras, no quiero decir que traigas gente atrás de ti, sino que nadie te va a escuchar lo que tú digas si tú no eres humilde. Nadie te va a escuchar el evangelio si tú no eres humilde. ¿Sí? Necesitamos ser humildes, hermanos. Y aún, hermanos, siendo humildes, enseñando la palabra de Dios, muchos dicen que no somos humildes. Por ejemplo, una vez estaba una persona compartiéndole a un testigo de Jehová, un testigo de Jehová, una persona que había llegado a una iglesia y pues no podía defenderse. Llegó otra persona que sabía cómo defenderse de delante del testigo con pruebas bíblicas y empezó, pues ¿cuál es el tema? No, mire, Jesucristo no es Dios. Y empezó el hermano a ayudarle al congregante y empezó, no, mire, en el capítulo tal y en el otro capítulo y en el otro capítulo, pero yo con una humildad, hermanos, con tranquilidad. Y el testigo se levanta, usted no es humilde. Y se queda, ¿pero por qué? Si no me estoy exaltando yo, solamente le estoy mostrando a través de las escrituras que usted está equivocado. No, es que usted no es humilde. Se levantó y lo dejó con la palabra en la boca. ¿Quién no era el humilde? El testigo no era el humilde, pero el cristiano fue respetuoso con aquella persona. Hermanos, es una grande virtud. Ahora bien, tenemos que ser humildes grandemente en nuestras vidas, hermanos. Sí, regresamos a Mateo, capítulo 11. Y hermanos, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa palabra es muy importante porque significa lo interno de nosotros, lo que somos, nuestros pensamientos. Aunque es una palabra que se define como cardia, ¿verdad?, que significa corazón, ilustra nuestros más íntimos pensamientos. Ahora, lo que en verdad nosotros somos. Cristo dice, yo soy manso y humilde de corazón. Él estaba diciendo, yo tengo estas virtudes en mí y yo las voy a mostrar. Hermanos, nosotros tenemos que estar mostrando estas virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿por qué nosotros? Porque del corazón habla. De la abundancia del corazón habla la boca. Ahí está. Y vamos a verlo en Marcos 7:20, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Déjenme ir rápidamente ahí. 7:20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermano, ¿qué sale de tu corazón? ¿Qué es lo que sale de nuestros corazones? ¿Somos corazones redimidos por el Señor? Sí, pero entonces, ¿qué sale de nuestro corazón? En vez de humildad, soberbia. En vez de mansedumbre, falsedad o mala educación. ¿Qué sale de nuestros corazones, hermanos? ¿Quién
¿qué es lo que sale? Nosotros como hijos de Dios y como virtudes que aparecen en Dios, en Cristo, ¿también está esto en nuestro corazón? ¿Estas virtudes? ¿Están en nuestro corazón estas virtudes? ¿O no? ¿O batallas? ¿Batallas con estas virtudes en tu vida? No debemos de batallar, hermanos, en estas virtudes. ¿Por qué? Porque en Mateo, en donde estamos, 11:29, fíjense lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Sí? Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué significa yugo, hermanos, aquí? Llevad mi yugo sobre vosotros. Esta palabra yugo, hermanos, es un madero, un pedazo de madera así como un polín, que lo hacían a la medida de un animal. Sí, de un toro o de otro animal, pero se hacía a la medida. Hermanos, Cristo tiene un yugo, uno de esos. Y Él dice, hermanos, un yugo tenía que estar siempre a la medida. Nunca más flojo, nunca más, tenía que estar a la medida, para que no le estorbara al animal, para que no lo ahorcara o lo cortara. Hermanos, ¿cuál es ese yugo que debemos de llevar de Jesucristo, hermanos? ¿Cuál es ese yugo? La vida de nuestro Señor Jesucristo. El yugo nos expresa sometimiento, hermanos. ¿Sí? Fíjense lo que significa. El yugo se usaba para unir dos cosas. También se usaba para servidumbre, y también de otra manera se usa esta palabra para sometimiento a la autoridad. Para eso se usaba esta palabra, ¿sí? Su uso común es para los animales. Su uso metafórico es para sometimiento y autoridad. Y un yugo estaba de acuerdo para el uso. Hermanos, cuando Cristo habla de yugo, está hablando de sometimiento a su autoridad, hermanos, de Él. Sometimiento a ser ejemplo de sus mandamientos, hermanos. ¿Sí? Eso está hablando. Ahora bien, el yugo era para llevar a dos animales juntos. Hermanos, el yugo no lo llevamos solo. Lo lleva Cristo con nosotros. Por eso no me puedes decir que no puedes cambiar tu forma de ser, porque ese yugo lo lleva Jesucristo contigo. Y lo lleva Jesucristo y lo llevamos todos, hermanos, ayudándonos juntamente con nosotros a llevar ese yugo, hermanos, bajo su autoridad, hermanos. Y hermanos, al llevar el yugo de Cristo y al ser ejemplo como Él, hay una grande recompensa. Y hermanos,
Dice en el versículo 29, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa palabra descanso, hermanos, significa sensación, refrigerio, reposo. Pero esta palabra no significa descanso de trabajo, hermanos. Descanso sin trabajo. Esta palabra significa descansar trabajando, hermanos. Significa descansar trabajando. O sea que los mandamientos de Dios no deben de ser gravosos a nuestras vidas. Debemos de estar llevando ese yugo, hermanos. En otras palabras, esta palabra descanso es una satisfacción, hermanos, que debemos hacer. Entonces, la vida de Jesús, para imitarla, tiene que ser una satisfacción para nosotros. El hacer sus mandamientos, hermanos, debe de ser satisfactorio para nosotros. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Nosotros podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él va con nosotros, llevando ese yugo. En otras palabras, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a cumplir esos mandamientos en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu Santo nos va a ayudar a reflejar las virtudes de Cristo en nuestras vidas. Porque dice en el versículo 30, hermanos, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. William Barclay, en su comentario de este pasaje, él dice lo siguiente: el yugo de Jesús es de esta manera. De hecho, él da una ilustración en donde dice que Jesucristo hacía yugos a la medida y que él dice se dice una historia que había un cartel en el taller de Jesucristo que decía: se hacen yugos a la medida. ¿Sí? Pero dice de la siguiente manera: Jesús dice, mi yugo encaja bien. Lo que quiere decir es, la vida que yo te doy no es una carga que te degolle. Tu misión está diseñada a tu medida para que te vaya bien. ¿Qué está queriendo decir William Barclay aquí en este pensamiento que él tiene? Hermanos, que el servicio de Dios está hecho a la medida del cristiano. Y las virtudes de Jesucristo están hechas a la medida del cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde que conoces a Cristo vas aprendiendo y te vas adaptando y vas aprendiendo y hacer las cosas que tienes que hacer. Cuanto más parecernos a nuestro Señor Jesucristo en la mansedumbre y en la humildad, hermanos. Están esas virtudes hechas a nuestra medida. Entonces no hay problema para seguir las pisadas de nuestro Maestro. Y hermanos, la última parte que dice, ligera mi carga.
¿Qué quiere decir? Que son cargas o son mandamientos, hermanos, que podemos llevar sin ningún problema, porque somos esclavos por amor. Y si no hay amor de Dios en ti, va a ser difícil llevar ese yugo de Jesucristo y esa carga que está sobre nosotros. Pero si no hay Cristo en ti, pero si Cristo está en ti, anda. ¿Qué esperas? ¿O qué esperamos para reflejar al Señor? ¿Qué esperamos para igualarnos a nuestro Maestro? ¿Qué esperamos para poder hacerlo, hermanos? ¿Que nos discipline? ¿Que nos hable fuerte? ¿Qué esperamos, hermanos? Debemos de conocer las virtudes de Cristo. Y hermano, tú debes de comprometerte a conocer quién, cómo y de qué manera es Jesucristo. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Cuáles son sus dichos? ¿Qué es lo que Él hizo? Hermanos, yo traía más en este mensaje, pero creo que es lo suficiente para este domingo, porque está el amor. ¿Qué más otra virtud tiene Cristo? Está el amor, el cual le reflejó a las personas en Lucas. Está la paciencia, hermanos, con sus discípulos. La misericordia, la compasión. Todo eso, hermanos, si yo lo hubiera traído, es muy largo. Pero nada más traje algunas cosas y la semana que entra voy a traer otras cosas más. Pero hasta aquí me quedo, hermanos, porque la semana que entra vamos a ver la compasión. ¿Cómo dijiste, Heather? Paciencia. La paciencia y la santidad. 3 cosas, hermanos. La santidad de nuestro Señor Jesucristo, que debemos de ir aprendiendo. Y si me da tiempo, hermanos, voy a hablar de las relaciones de Cristo con personas. ¿Cómo Él le habló a las personas? Pero bueno, hermanos, hasta aquí llego. ¿Y cuál es la aplicación para nosotros en este mensaje? En este mes, aseméjate más a Jesucristo. Dóblate delante de Él y dile: hazme más como tú, Señor. Hazme más como tú y no como yo. Vamos a orar, hermanos.